Muy buenas tardes a todos nuestros queridos auditores de Radio Portales. En este su programa favorito, Vamos, Somos Chilenos. Ya estamos la tarde, día martes. Y el día de hoy vamos a conversar con un amigo de la casa. Eh, Él es José Manuel Valdivieso, fue dirigente estudiantil, licenciado en Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso y coordinador de la Dirección Social de la Fundación Piensa. José Manuel, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo estás? Un placer estar acá con ustedes en Radio Portales. Hace mucho tiempo que no visitaba Radio Portales. En el pasado, en los tiempos, como bien tú decías, de dirigente estudiantil, me tocó estar en algunos programas comentando sobre actualidad, comentando sobre lo que pasaba tanto en Valparaíso como en el mundo universitario. Así que feliz de reencontrarme con los auditores, con la radio tan linda como siempre. Y bueno, y por cierto, agradecerte a ti, querido amigo, por la invitación. Oye, para que la gente sepa, con José Manuel fuimos contemporáneos en la universidad y ahí estuvimos en las ligas políticas universitarias haciendo de las nuestras. Tal cual, tal cual. Oye, José Manuel, bueno, ha pasado una semana desde el martes pasado. Ha habido mucha noticia. Bueno, las trágicas inundaciones en el sur. Ya vemos que tenemos un fenómeno del Niño que se está proyectando con fuerza. Algunos expertos dicen que julio, agosto va a ser un meses lluviosos. Pero bueno, la tragedia, un abrazo a la gente del sur, también la que sufrió aquí en la zona central, porque creo que hace mucho tiempo que no llovía como 600 milímetros en 2 días, Mucho. lo cual es harto. Pero a quien también le está lloviendo sobre mojado es al gobierno, porque la verdad es que hemos visto esta semana el caso de Democracia Viva, esta fundación ligado a personas militantes de Revolución Democrática, en el cual recibieron ciertos contratos, convenios de parte del Estado, pero entre más uno va investigando, porque aquí hay un claro conflicto de interés con respecto a que los actores involucrados es la diputada Catalina Pérez, que es su distrito Antofagasta, el Ceremi de Vivienda, que fue parte de su equipo parlamentario, y la pareja de la diputada, o expareja, ya no sé en qué vamos en esta trama, pero ahí han surgido, se dice que hay posibles delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencia, etcétera, etcétera. Pero lo peor de todo, creo yo, José Manuel, y ahí quiero hacerte la pregunta, es lo que hoy en día el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha dicho, que hay funcionarios de esta fundación, Democracia Viva, que a la vez que eran funcionarios de la Seremía, que tenía que fiscalizar los contratos, también eran funcionarios de la fundación. Había una doble militancia ahí. Entonces, José Manuel, ¿cómo ves tú este caso en particular? ¿Crees que puede ser la punta del iceberg o con esto ya cerramos el tema? Más que la punta del iceberg, creo que esto es más bien es la puerta que abre la caja de Pandora, porque de una u otra manera pone de relieve en la discusión pública que hay una situación que puede estarse dando más allá, ¿cierto?, de este caso en particular, ¿cierto? Más allá de esta fundación en particular, han salido a la luz ciertos estudios, si no me equivoco fue el Mercurio quien publicó durante el fin de semana una nota bien contundente respecto a la cantidad de millones de dólares, ¿cierto? Respecto o que se le habían asignado a distintas fundaciones eh, con razones similares, ¿cierto?, a la de Democracia Viva. Ahora lo complejo es que al final el caso de Democracia Viva eh, es muy explícito. Es demasiado explícito. Acá, más allá que se haya tratado de encubrir una actuación, que esperemos las instituciones correspondientes lo aclaren, que a todas luces, desde mi punto de vista, ¿cierto? Desde mi opinión, sin tener más antecedentes que los que puede tener cualquier ciudadano común y corriente en base a lo que he visto en prensa, ¿cierto? Me parece que acá subyacen eh, a lo menos, ¿cierto? Uno que otro, o a lo menos algún delito, ¿cierto? O alguna infracción
sea normas de carácter electoral, ¿cierto? O derechamente se haya incurrido en un caso de corrupción. Entonces, por lo tanto, esperemos que eso se esclarezca, pero desde el punto de vista político, creo que también se le pone muy difícil al gobierno superar este hito. Porque uno, la cuantía es muy grande. Dos, o sea, tiene a la cabeza de esta situación, ¿cierto? A quien hasta hace muy poco era presidenta de uno de los partidos más fuertes del oficialismo, ¿cierto? Si es más lejos, el partido, ¿por qué no?, de Giorgio Jackson. Y se me viene a la cabeza inmediatamente el pobre Giorgio Jackson, que, que es la ¿El única persona pobre? que suele... no, de pobre no tiene nada. De pobre no tiene nada. Mucho menos en Revolución Democrática, que pareciera ser que uno entra de Revolución Democrática y es un poquito menos pobre que el día anterior, pero me pasa con Giorgio Jackson, y disculpa que mezcle tantos temas, pero justo tenía abierta la cadena por ahí en el teléfono antes de entrar acá al programa, y me llama la atención que sigue de forma muy sostenida siendo el personaje político peor evaluado o el único que no sube. O sea, muchas veces ha pasado en los últimos meses que uno ve que sube el presidente, pero Giorgio Jackson es el único que sigue en caída. Aún en los momentos en que él no ha aparecido, no existe, no pasa absolutamente nada con Giorgio Jackson y sigue bajando. Y yo creo que el caso Democracia Viva le va a golpear muy fuerte, muchísimo más fuerte al gobierno la próxima semana, y los invito a conversar. Yo probablemente no esté el próximo martes, los invito a conversar en torno a la academia de la próxima semana, porque precisamente va a ser esa la que va a recoger, ¿cierto?, la información respecto a la gestión, al primer tema que tú señalabas, Pablo, a la gestión del gobierno con toda la crisis, ¿cierto?, por el temporal en el sur, en la zona centro-sur, debido a las fechas en las cuales se realiza la recopilación de datos. Entonces no está recabado en la academia que salió durante el pasado domingo, ¿cierto?, la opinión pública respecto a los hechos sucedidos, ¿cierto?, o lo que aconteció entre jueves y día sábado. Entonces, por lo tanto, la academia de la próxima semana va a recoger no solo, ¿cierto?, el balance de la ciudadanía respecto a la gestión del gobierno ante, bueno, la crisis que estamos viendo, y nuevamente reiterar el saludo a las personas que lo están pasando tan mal con estas lluvias, tormentas, aluviones, entre otros, Y sino que trombas también, marinas también. claro, también, sino que también lo que viene arrastrando el río, no la ola, sino lo que viene arrastrando, ¿cierto?, río abajo, con mucho barro, mucho lodo en torno al caso de Democracia Viva. Sí, mira, yo aquí tengo un par de comentarios, porque a mí me pasa lo siguiente. Todos conocemos y sabemos cómo ha actuado el Frente Amplio en los últimos 10 años. Ha sido un movimiento, un partido, en particular Revolución Democrática, que se han puesto en el o en el sitio, mejor dicho, de redentores, de que ellos vienen a hacer mejor política, que ellos tienen una escala de valores superiores a la generación que los antecedió. Y toda esa soberbia característica de incluso que nosotros podemos depositar en una sola persona como Giorgio Jackson. Eh, y a mí lo que me pasa es que aquí se le cae todo el discurso con respecto a su escala de valores. Lo más probable, creo yo, que Democracia Viva puede ser lo que para Ricardo Lago fue el Mob Gate, eh, algo que recién se está investigando, algo que todavía no sabemos, como tú bien dices, José Manuel, lo que hay detrás, porque ayer o anteayer yo vi en Tolerancia Cero, por ejemplo, el senador Fidel Espinosa, diciendo que esto pareciera ser un modus operandi que está funcionando en distintas otras regiones, con Ceremis precisamente también de Revolución Democrática. Entonces uno se pone a pensar del dicho al hecho, eh, porque al final acá uno ve que no existe tal superioridad moral, que era un castillo de naipe, que entraron al gobierno y se les pegó al tiro las malas prácticas, aunque uno podría pensar que hubo una alerta, porque a muchos se le olvida el caso de Providencia, De Providencia, cuando exactamente. estuvo la Pepa de Rasuri, Pero, Pablo, porque discúlpeme que te interrumpa. ¿Quiénes eran justamente los que estaban en por eso Providencia? mismo, po, Revolución Democrática, Revolución y algunos Democrática. espérate, y uno se escapó, uno está estudiando con becas Chile en Londres ahí y no y se fue nomás, pues. Desapareció. Entonces,
desapareció. Y, y, Entonces, al final, ¿tú voy a decir y algo? sí, es que es muy interesante eso porque al final Revolución Democrática es el partido que tomó ese discurso de la superioridad moral y que creo o tiendo a creer que ellos realmente tienen la convicción de creerse mejores, o sea, de creerse moralmente más íntegros, más puros, pero en realidad los hechos demuestran totalmente lo contrario. Tú ponías el ejemplo de la Municipalidad de Providencia. ¿Cuáles han sido los grandes aportes de Revolución Democrática en los últimos, no sé, 7 años, 8 años? Municipalidad de Providencia, corrupción. Ministerio de Educación Bachelet 2, un Ah, desastre. también, pues. Se implementaron las peores políticas públicas en materia de educación Ahí y estaba la ahora mamá estamos de George Jackson, ¿o no? tal cual, tal cual. No, y ingresaron una serie de funcionarios también en ese ministerio que se decía controlado, ¿cierto?, por Revolución Democrática, que fue parte, porque tenemos que remontarnos, ¿cierto?, al año 2013, ¿cierto?, cuando son las elecciones parlamentarias, que el Frente Amplio no estaba constituido, Revolución Democrática no existía, ¿cierto? Ni hablar convergencia social. Y bueno, los primeros parlamentarios que posteriormente serían del Frente Amplio, vale decir, sea Giorgio Jackson o incluso el actual presidente Gabriel Boric, fueron en cupos de partido, ¿cierto? Y dentro de esas eventuales acuerdos políticos que, muy válidos por lo demás, bueno, Revolución Democrática o lo que existía, ¿cierto? Ex ante de Revolución Democrática, entra al Ministerio de Educación, ni hablar cuáles fueron los coletazos de eso. Y ahora, en este gobierno en que son oficialismo, podemos ver cuál ha sido el desenlace también que ha tenido Revolución Democrática, o lo que tú señalabas, Pablo, de ver en distintas regiones, con distintas seremías, con el mismo modus operandi respecto al caso de Democracia Viva, es algo que llama naturalmente a investigar, porque quizás con qué nos vamos a encontrar, pues puede que nos encontremos con una red, ¿cierto?, de la red de fundaciones fantasmas, recopiladoras de fondos públicos. O sea, Exactamente. Oye, pero aquí yo creo que hay preguntas todavía sin responder. Eh, la primera es, efectivamente, los recursos recibidos se utilizaron para, porque si no me equivoco, Democracia Viva era una fundación que trabajaba con personas en situación de campamento. exacto. Eh, ¿Se utilizó esa plata efectivamente para, para el rol que ellos estaban postulando? Eso todavía no lo sabemos. De hecho, la PDI fue a allanar la sede, que no era la sede, sino que era un departamento en Ñuñoa, en el cual no habían computadores, no había muebles, no había nada. No hay absolutamente nada. No hay absolutamente nada. Entonces, al final uno se pregunta, que yo creo que por ahí tiene que ir la investigación. ¿Se habrá utilizado los fondos públicos para lo que sí que se iba a utilizar? Ahora, yo quiero también plantearte lo siguiente, porque igual al principio hubo una defensa corporativa. Vimos que la Torre básicamente defendió su partido, el senador Latorre, que es el presidente actual de la Revolución Democrática, defendió su partido, y ahora lo vemos diciendo que hay una red de personas que parece que están haciendo las cosas mal. El presidente de la República está, si no me equivoco, ayer o antes de ayer también trató de delincuentes a estas personas. Dijo que el programa de viviendas que tenía programado el gobierno no se va a empañar por estos delincuentes. Creo que fue la palabra que él utilizó. Entonces, están cambiando el discurso también en el gobierno. Exactamente, o sea, el mismo senador Latorre dice que hay sospecha de corrupción. Eso es Ya. muy grave, Sí, po. eso es muy grave, o sea, al final, hoy, hoy existe solamente una versión de los hechos. Yo no he escuchado ninguna defensa, ¿cierto?, por parte de Democracia Vía, que se siga sosteniendo hasta el día de hoy, ¿cierto? Hoy martes 27 de junio. Alguien sigue sosteniendo, ¿cierto?, que no pasó nada raro, ¿cierto?, o que es explicable tanto los recursos como lo que demuestran los hechos respecto a las gestiones que realizó Democracia Viva con esos recursos, ¿cierto? Y la verdad es que no. Y hay también otro elemento de juicio muy grave, que de mi punto de vista viene también de la denuncia que se le hace al CERVEL, ¿cierto?,
a propósito de un aparente, o lo que pareciera ser, que lo que habría detrás del caso de Democracia Viva es en parte también un modus operandi para hacer campañas políticas. Y esto ha Ah, hecho no, pero eso ya sería el fin de Revolución Democrática. tal cual, sería el fin de Revolución Democrática, pero, en mi opinión no me parece descabellado, porque al final lo que se está apuntando acá es que prácticamente sería una forma de recaudar recursos de cara, ¿cierto?, a las próximas elecciones. Y esto, por una parte, ¿cierto?, por el estricto vínculo que existe entre esta fundación, ¿cierto?, y el Partido de Revolución Democrática, eh, pero también en atención, ¿cierto?, a los movimientos que existieron respecto a los montos adjudicados, ¿cierto?, y los fines con los que se habrían implementado. Tú mismo lo señalabas, lo que era este inmueble de una fundación que en realidad nada tenía que estar haciendo Ñuñoa, ¿cierto?, pero cuya sede se encontraba en Ñuñoa sin absolutamente nada desde el punto de vista de equipamiento de oficina. Claro. Entonces, o sea, a medida que van pasando los días, van saliendo más antecedentes y se van suciendo aún más. Y habrá que ver cómo prospera también esa denuncia en el CERVEL. Sí, no, yo creo que si es que se llega a confirmar lo que tú estás diciendo, José Manuel, esto va a ser algo que va a hundir al gobierno. O sea, han habido muchos hitos que han hundido al gobierno. Entonces, uno siempre dice cuál es el hito que destruye de cierta forma a todo gobierno. Lo vimos con el caso Cabal en el gobierno de HL, que ahí, si no me equivoco, no hubo fondos públicos involucrados, sino tráfico de influencia, aunque salieron absueltos, si no me equivoco, en la lista penal que se estaba llevando a cabo. Pero eso hundió al gobierno de Bachelet. Después de eso solo le tocó administrar y una que otra ley, reforma, pero hasta por ahí nomás. Lo mismo le pasó a Piñera, pero con el estallido social. El estallido social vino a poner la lápida al gobierno del presidente Piñera. Pero uno ve este gobierno y la verdad es que ya no sabe cuál es la lápida del gobierno, porque, claro, ellos iniciaron el 11 de marzo del 2022 y ya al tiro vino problemas, los errores administrativos, los problemas con la ministra del Interior en ese tiempo, Vizcachiches. Después vino el 4 de septiembre, donde su programa, o sea, la constitución que ellos impulsaron, su programa era su programa de gobierno, perdió estrepitosamente. Después las elecciones del 7 de mayo, y suma y sigue, y pareciera que cada vez hay como más hitos que le ponen la labia a este gobierno. No, no sé cómo lo ves tú, José Manuel, porque al final es como, ya, no sé qué decirte con respecto a eso, porque, no sé. Es que son, ¿cómo decirlo? Es una casa, no, creo que es un mal ejemplo, y se me disculpar, pero es una casa que tiene inundaciones, que tiene hoyos, ¿cierto? Tiene goteras por todos lados. Acá el barco está Hundiendo, navegando, el Titanic es el Titanic, está navegando hacia el hundimiento precisamente porque tú señalas, esto no es el único flanco que tiene abierto. O sea, no sé, me recuerdo el año pasado, todos los escándalos desde el punto de vista de la política internacional de Chile, también, ¿cierto? Que en parte dañan la imagen de nuestro país hacia el exterior, ¿cierto? Por una horrible gestión, ¿cierto? De la Cancillería anterior, ni hablar, ¿cierto? La serie de desaires que cometió incluso el mismo presidente de la República en materia internacional. Y a eso le podemos sumar, solo por mencionar, ¿cierto? Una arista de la agenda pública. En este caso, particularmente el de Democracia Viva, creo que no podemos dejar de mencionar lo que tú señalabas en el comienzo, que precisamente quienes están detrás son quienes se hacían llamar moralmente superiores, ¿cierto? Más éticos, que eran mejores, ¿cierto? Estaban más preparados, ellos venían a renovar, eh, eran la nueva política. Y si esa es la nueva política, a mí lamentablemente, o debo decir que no me gusta, y sobre todo porque realmente sí tienen el deber de ser moralmente superiores, ¿cierto? A lo menos desde el punto de vista de cómo ejercen la función pública, porque acá hay algo que no tenemos que olvidar. Para los auditores, y disculpen que de repente uno se ponga medio leguleyo, pero
Pablo, ¿cuál es el principio fundamental de la labor pública, de la administración pública? Una persona que entra al Estado tiene un rol que es fundamental, un principio, ¿cierto? Que es la probidad. La probidad. ¿Y qué es la probidad sino mantener, ¿cierto? Esa rectitud en su función pública como funcionario, ¿cierto? Conducta intachable. Una conducta intachable de honradez. Al final la probidad lo que te dice es que tú como funcionario público debes obrar siendo, obviamente hay una desproporción en lo que voy a decir, pero buscando ser moralmente superior, ¿cierto? Buscando taparse los ojos, ¿cierto? Ante cualquier atisbo de que podrías incurrir en una corrupción. No, al contrario, tú tienes que denunciar, tú tienes que actuar al pie de lo que establece la ley y poniendo, y especialmente en esto, énfasis, que es la preeminencia del interés general por sobre el privado. Y acá fue radicalmente todo lo contrario. Acá lo que se hizo fue con fondos públicos de todos los chilenos, ¿cierto? Interés general en ese sentido, se puso especial énfasis, ¿cierto? Se puso el ahínco en la gestión de esta fundación en un interés privado, que era, bueno, vamos a saber pronto cuál era el motivo, ¿cierto?, detrás para obtener esos fondos que no se utilizaron, se mal utilizaron y que derechamente suscita estas dudas, sea por el tráfico de influencia, sea por la destinación irreal de los gastos públicos. Pero en definitiva, acá lo que se hizo es que se está corrompiendo, ¿cierto?, el principio fundamental de la administración pública, justamente por parte de quienes hoy están en ella, por parte de quienes hoy están en el Estado, por parte de quienes hoy están en el gobierno e incluso por parte, ¿cierto?, al estar directamente vinculada de quien hasta hace una semana era vicepresidenta de la Cámara de Diputados. Y ese es justamente, Pablo, el principio de probidad que pareciera ser que Revolución Democrática lo tiene más que olvidado. Pero ¿sabes qué? A mí no me sorprende. Y no me sorprende porque, y creo que tú vayas a coincidir conmigo, porque nosotros conocimos cómo ellos actuaban en la universidad. Y aquí no hubo un proceso de maduración, de que salieron de la universidad, fueron a trabajar al mundo privado. No, saltaron de la universidad al gobierno. Eh, nosotros conocemos varios casos también de lo que estoy diciendo, No, muchísimo. Le mandamos saludos si están sí, escuchando, porque se van a poner en poncho al tiro. a todos los que nos están escuchando y que alguna vez coincidimos en la universidad, les mandamos un gran saludo. Pero para decirte, a mí no me sorprende. Yo vi malas prácticas. Yo vi lo que muchos dicen de forma maquiavélica, que el fin justifica los medios. Que da lo mismo si es que hay que utilizar fondos públicos para una campaña porque hay un fin superior y el fin superior es alcanzar el Estado. Eh, lo hicieron en política universitaria constantemente, todos los días, en asambleas, en votaciones. ¿Cuántas votaciones yo vi en las cuales llegaron a meter un voto a la urna? Porque claro, el fin justificaba los medios. Daba lo mismo, compañeros, y había que seguir adelante contra el modelo neoliberal. Entonces a mí no me sorprende. Yo la verdad es que no, salvo ciertas excepciones que sí, que uno puede decir que son intachables y que llevan adelante el principio de probidad, eh, como concepto cultural del Frente Amplio, a mí no me sorprende esto. La verdad es que yo considero que está dentro de su ADN. Es que encuentro muy acertado lo que decís, Pablo, porque al final, claro, no podemos meter a todos en el mismo saco, porque sería injusto, y porque hay gente que, pese a las diferencias políticas e ideológicas que uno pueda sostener, bueno, están haciendo su trabajo, están haciendo su pega como corresponde. Ahora, creo que el gran problema detrás de la última idea es justamente esta noción de la superioridad moral, porque más allá de que el fin justifica los medios, ¿cierto? Hay un convencimiento de que lo que están haciendo es correcto, que hay una Claro. verdad detrás, ¿cierto? Que hay un bien que aparentemente o claramente a todas luces es equívoco y que por lo tanto se satisface a pesar de lo que ellos hagan, Oye, José ¿cierto? Manuel, te voy a tener que cortar porque nos tenemos que ir a una pausa comercial y musical, así que yo creo que te quedes con la idea porque lo vamos a decir en el siguiente bloque. Perfecto, perfecto. Nos quedamos entonces con eso, Pablo. Nos vamos al siguiente bloque.